Buen día para todos, bendiciones. Con este devocional damos por terminado el libro de Hebreos. Hoy vamos a considerar el último capítulo, es el número 13. Permítanme por favor, empezamos orando y continuamos. Padre, te damos gracias por este día, por este momento. Gracias por tus recomendaciones, por enseñarnos, por ayudarnos, Señor, a vivir una vez más conforme a lo que vamos a escuchar, Señor. En ti ponemos este tiempo para tu gloria y honra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, para este devocional le he puesto como título Recomendaciones finales. Y el autor, del cual, como ya lo sabemos, no conocemos su nombre, pero en este capítulo nos da algunas recomendaciones o exhortaciones finales. Y quiero considerar algunas de ellas para este devocional. Vamos a ver del versículo 1 al versículo 4. Dice el verso número 1, permanezca el amor fraternal. El autor da por hecho de que ya tenemos el amor, es ese amor fileo en el original del cual está hablando, y se nos pide sencillamente que permanezca ese amor fraternal entre nosotros como hermanos. El apóstol Juan, a quien también se le conoce como el apóstol del amor, nos habla mucho de este tema y cabe hacer mención de lo siguiente. En su primera carta, capítulo 4, verso 8, dice lo siguiente: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, solo aquellos que no conocen a Dios no pueden amar. Por eso, podemos entender cómo está esta sociedad y el matrimonio en decadencia. Pero implícitamente el verso dice que los que hemos conocido a Dios amamos, y da por hecho que amamos a los demás. Y esto es y debe ser por siempre un distintivo propio de un cristiano. Otro ejemplo que Juan nos da, el apóstol, lo vemos también en su primera carta, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Nosotros sabemos, dice Juan, que hemos pasado de muerte a vida, es decir, que hemos nacido de nuevo y amamos a los hermanos. Y la evidencia, enfatiza Juan, es que el que no ama a su hermano permanece en muerte o no ha nacido de nuevo. Ahora bien, Proverbios 27:17 dice que hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. En la versión Dios habla hoy, dice que el hierro se afila con el hierro y el hombre con otro hombre. Esto lo vemos con un ejemplo habitual en nuestra casa. Para que funcione adecuadamente un cuchillo y pueda lograr el propósito óptimo del que lo inventó, necesita tener un buen filo. Y si no se tiene, necesita de otro hierro igual para que vuelva a tener filo. Así nosotros, dice el versículo, necesitamos de otro hombre, pero ese roce entre nosotros no nos gusta, nos incomoda muchas veces y en algunas ocasiones hasta nos molesta y entramos en pleito con nuestro hermano. Pero el mismo texto nos aterriza, ya que necesitamos de ese hombre o de esas mujeres para ser perfeccionados por nuestro Hacedor y así nuestro carácter sea moldeado por él. Permítame por favor enfatizar en algo. Ocasionalmente entre nosotros hay roces,
pueden haber diferencias, desacuerdos, como lo hubo entre los 12 discípulos de Jesús, al saber quién entre ellos sería el mayor, o entre un Pablo y un Bernabé, por Juan Marcos en uno de sus viajes misioneros. Pero entre ellos nunca dejó de permanecer el amor. Es ese amor que nos llama a la unidad, a la misericordia, al perdón, a ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Es ese amor que nos lleva a morir a nosotros mismos, a reconocer y aceptar nuestros errores y a pedir, si es necesario, pedir perdón y llevarnos a la reconciliación y a la paz. Vamos a ver 3 muestras de amor: la hospitalidad, visitar a los presos y honrar nuestro matrimonio. Lo vamos a ver en el versículo 2, en adelante, al versículo 4. El versículo 2 dice: no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. El texto nos recuerda que no nos olvidemos de la hospitalidad. Igualmente, da por hecho que en nosotros está esa práctica, pero nos anima a no olvidarlo. Aquí podemos hacernos una pregunta: ¿en ti y en mí hay esa disposición? ¿Están abiertas las puertas de mi casa para hospedar y atender a algún hermano en la fe? Al hospedar podemos bendecir a alguien, pero también ese alguien puede ser de gran bendición para ti y tu familia. Así que la próxima vez que en la iglesia nos pidan el favor de esto, de hospedar a alguien, ojalá que nosotros no lo olvidemos, no nos olvidemos de la hospitalidad para mostrar el amor de Dios. Segunda muestra de amor. Acuérdense de los presos, dice el versículo 3. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados como quien también vosotros mismos están en el cuerpo. El acordarnos de los presos no solo es saber que hay cárceles y que en esas cárceles hay presos, sino es más que eso. Es ir a ellos como si estuviéramos, dice el versículo, presos juntamente con ellos, y de los maltratados como si nosotros también fuéramos maltratados. Y sabes que muchas veces el preso es maltratado, y lo digo con conocimiento de causa, porque la mayoría de ustedes saben que ese es mi ministerio, el ministerio carcelario, y he estado entre ellos discipulándolos. Y si de algo se quejan la mayoría de ellos, es que nadie los visita. Así que ese ánimo nos da la Biblia el día de hoy, acordándonos de ellos, con el propósito de visitarlos y llevarles algunos útiles de aseo, pero lo más importante, compartirles el amor de Cristo que los puede sacar de las tinieblas a su luz admirables, y de ese modo mostrarles el amor de Dios. Siguiente muestra de amor, versículo 4. Honroso sea a todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En la traducción del lenguaje actual dice de la siguiente manera: todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Todos debemos considerar el matrimonio como algo muy valioso. Este es uno de los versículos donde observamos cómo ve Dios el matrimonio.
para que lo veamos como Él lo ve. Algo muy valioso, dice el texto, y algo que es muy valioso de acuerdo al diccionario, es algo que es de mucho valor, donde el hecho, es decir, el lugar donde dos esposos se unen en una sola carne, no es manchado por una tercera persona, ni por nada como la pornografía, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Pregunta: ¿estamos honrando nuestro matrimonio? Gloria a Dios, si así lo es. Y si no, es el momento de arrepentirnos y darle la espalda al pecado para valorar y ver el matrimonio como Dios lo ha determinado, y así amar a mi esposa o a mi esposo y a nuestra familia. Señor, te damos gracias una vez más por permitirnos ser recordados por ti y por tu preciosa palabra, Señor, de que debemos amarnos, de que debemos, Señor, ser hospitalarios con los demás, Señor. Permítenos mostrar el amor tuyo a través de estas muestras de hospitalidad, de poder visitar, Señor, algún preso o a los presos y poderles llevar, Señor, el amor tuyo. Señor, gracias también porque una vez más nos recuerdas que el matrimonio debe ser honroso para todos, debemos honrarlo, Señor. No debemos mancharlo, Señor, no debemos permitir que nadie llegue a nuestra vida, Señor, para que nuestro matrimonio fracase y caiga en un divorcio, Señor. Ayúdanos y guárdanos de eso, Señor. Y llévanos al arrepentimiento si es el caso, si estamos fallando, si estamos pecando, Señor. Queremos voltear y observar, Señor, cómo tú ves el matrimonio, para que podamos mostrar el amor tuyo también ahí, Señor. Ayúdanos que así sea, Señor. Ayúdanos, Dios, a que podamos vivir conforme a tu propósito y tu voluntad. Gracias, Señor, por bendecir nuestro matrimonio, bendecir nuestras vidas y por ayudarnos a ser de bendición para otros, Señor. Que así sea. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Como siempre, ha sido un placer y un gusto estar con ustedes a través de este audio. Que estén muy bien.